Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que en nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo, no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. ¿Cuáles? Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus inquietudes, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén, alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres.
Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brota en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Lectura de la segunda carta de San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, el cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego, y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurado el advenimiento del día del Señor. Cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproches. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea, y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba:
Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta reflexión de la palabra de Dios en este día. Primero, un breve comentario de la carta del apóstol San Pedro, de la segunda lectura que hemos escuchado. Dice: no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vámonos al libro del Génesis. Dice el libro del Génesis que en el primer día Dios creó ¿qué cosa? Búsquelo aquí, Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a comenzar por ahí. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció, día primero. Primera pregunta: ¿cuánto duraba el día? 24 horas. ¿Qué pasa, católicos? ¿Ah? Por eso es que vienen los evangélicos y con dos cositas que le digan maldichas, lo sacaron a ustedes de católico. Le quitaron lo católico, le pusieron lo evangélico, ¿sí? A ver, mire lo que dice el apóstol Pedro: no olviden que para el Señor un día es como 1000 años. ¿Cuánto duraba el día cuando Dios creó el mundo? No lo sabemos. Puede ser un día, 24 horas, 25, pueden ser 100 años, pueden ser 1000 años. No sabemos. ¿Cuánto tardó Dios haciendo el mundo, haciendo todo? Dice la palabra de Dios: 6 días, y al séptimo día descansó. Pero ¿cuánto duraba cada día? Es la pregunta. Si aquí dice el apóstol: no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así de sencillo. Luego nos dice: no es que el Señor se tarde, porque hay gente que cree que Dios no lo escucha. Hay gente que le dice a uno: no, yo me cansé, yo rezaba y rezaba y rezaba y Dios nunca me escuchaba. No es que Dios no se tarde, como algunos suponen, en cumplir sus promesas, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia. A ver, vamos a repetirlo. Dios nos tiene mucha y bastante. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas infidelidades le hemos cometido nosotros a Dios? Por cantidades industriales. ¿Cuántas veces hemos renegado de Dios? Mucho. ¿Usted se imagina que en el primer pecado que nosotros hayamos cometido, Dios no hubiese borrado de este mundo? Nadie existiera. Pero Dios nos tiene a nosotros mucha, así como el cura también tiene a veces mucha paciencia, ¿sí? Le toca a uno llenarse de... Ahora, yo sí comprendo a Dios, porque si yo le digo al Señor: imagínese, Señor, yo tengo que llenarme de paciencia con un pueblo, ahora imagine usted con todo el mundo entero, ¿sí? Y lo más bravo es que Dios no le puede decir a Dios: Dios, ayúdame, porque Él es Dios, ¿sí? O sea, a Él le toca, dijo Peter Albeiro, ¿no? A Él le toca. Yo también veo los chistes de Peter Albeiro, no se preocupen por eso, ¿sí? Digo Peter Albeiro, a Él no puede decir: Dios, ayúdame, no, porque Él es Dios, a Él le toca, ¿sí? Dios tiene mucha paciencia con nosotros, con nuestros pecados, con nuestra miseria, con nuestra infidelidad. Por eso dice el apóstol: no es que el Señor tarde,
como algunos suponen o creen. No, sino que Dios no tiene mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se condene. Por eso Dios nos tiene mucha paciencia, y sobre todo Dios le tiene paciencia a aquellos católicos que se creen más que el cura, que el papa y que Dios. Más paciencia le tiene Dios a esos católicos, ¿sí? Por eso el Papa Francisco bien lo decía: ¿cuántos somos piedra de tropiezo para mucha gente? ¿Cuántos? ¿Se recuerdan cuando yo les decía que me criticaban porque en la pastoral familiar yo tenía parejas que no habían sido casadas todavía? ¿Que cómo era eso? Pero mire, Dios escribe recto en líneas torcidas. Y a mí, cuando yo veo mi agenda ahorita de diciembre y veo que tengo más de 10 matrimonios, ¿qué digo yo? Gracias, Señor. Pero ¿cuánta gente no criticó al padre Eudis por eso? ¿Cuánta gente no dijo: mira, ya está, ese no puede ir a la iglesia, usted no puede leer, usted no puede hacer esto, usted no puede ni barrer en la iglesia, porque usted es un pecador? Y es que usted es muy santo. Si quiere, quitamos a Santa Lucía y lo ponemos usted y lo paseamos ahorita el miércoles, si no hay problema, ¿sí? ¿No? Dice la palabra de Dios: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Debemos arrepentirnos no del pecado del otro, debemos arrepentirnos de nuestro propio pecado. Hay gente que se preocupa que si el otro está cometiendo pecado y se da mala vida, y cae en un pecado peor porque cae en el chisme, cae en la murmuración. No, dice la palabra de Dios que todos se arrepientan, que todos nos arrepintamos, que todos volvamos nuestro corazón ¿a quién? A Dios. Pero el mío personal, dice al final la palabra de Dios: por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él. La primera pregunta es: ¿está usted en paz con Dios? Cada uno sabe cómo está con Dios. Hay gente que sabe cómo está el cura, pero no saben cómo están ellos. Y la pregunta es: ¿cómo está usted, compañero? ¿Sí? Porque el cura, el día que se muera, tendrá que entregar cuentas, el cura por su propia vida, pero ustedes tendrán que entregar cuenta por la vida de ¿quién? De ustedes, de cada uno de ustedes. Por eso dice la palabra de Dios: pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. A ver, levante la mano los que no tienen pecado. Todos somos pecadores, todos somos pecadores, desde el Papa para abajo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros queremos que los demás sean santos, pero yo no soy santo. Yo quiero que el cura de mi parroquia sea un santazo, pero usted es una porquería. Usted critica, usted juzga, usted condena, usted murmura. ¿Cómo le pedimos a los demás que sean algo que yo no soy? Para vivir la santidad debemos comenzar a vivirla desde nosotros mismos. Por eso dice: el Señor nos tiene mucha paciencia. Nos tiene mucha paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor dice: allá va, no tarda en meterla. Sí, la metió. Pues se confesó, le pidió perdón al Señor por todas sus miserias, por todos sus pecados. Le dijo al Señor: Señor, voy a controlar la lengua tan arrecha que yo tengo, ¿sí? Y salió de la iglesia y vino el diablo, que lo conoce perfectamente bien, y le tiró un chisme. Y él se dijo: sí. Y volvió y cayó en el pecado, porque no fue capaz de controlarla. No fue capaz de educarla. Por eso dice el Señor: ahí va, ahí se cayó. Volvió y se cayó, ¿sí? Ahora, según el protestantismo, dice que para poder tener el perdón de los pecados, debemos ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo duro, ¿qué tenemos que hacer? Bautizarnos.
bautizarnos. Es decir, que cada vez que yo caiga en el pecado del chisme, ¿tengo que bautizarme? Y entonces, ¿cómo es eso? Si ellos me dicen que yo tengo que bautizarme para el perdón de mis pecados, y después que me bautice y cometo pecado, ¿qué tengo que hacer? ¿Volverme a bautizar? Entonces tiene que haber otro medio, ¿cierto? Tiene que haber otra forma de cómo obtener el perdón ¿de quién? De Dios. A ver, dice la primera lectura del libro del profeta Isaías: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Consuelen a mi pueblo. Y dice el Evangelio lo siguiente: yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista. Mira, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión. ¿predicando qué? Un bautismo de conversión. Primera cosa importante, el bautismo de Juan es un bautismo de conversión. Para el perdón de los pecados. Y era para tener el perdón de los pecados. Muy bien. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados. ¿Qué hacían? Reconocían sus. ¿Los reconocían delante de quién? ¿Delante de quién? No me digan que delante de Dios. Porque el que estaba bautizando ¿era quién? Juan. El que estaba bautizando era Juan. ¿En representación de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, dicen los protestantes que nosotros no podemos confesarnos con ningún hombre porque dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y cómo hacía esta gente entonces? ¿Cómo hacían? Entonces, lo primero que tenían que hacer, ¿qué era? Reconocer sus pecados. ¿Delante de quién? De Juan. Y luego dice la palabra de Dios: y él los bautizaba. Y luego que ellos reconocían, decían cuáles eran sus pecados, ¿quién los bautizaba? Juan. ¿En representación de quién? De Dios. Ahora, ese era el bautismo de Juan. Un bautismo de agua, de sumergirse en el agua. Hay dos bautizos en la Biblia, y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy aprendan y que quede claro. Dos bautismos. Está el bautismo de agua, que es el bautismo de Juan, sumergidos en el agua, y está el bautismo de Jesús, que es sumergidos en el Espíritu Santo. Y vamos a verlo los dos bíblicamente. El primero, Marcos capítulo 1, versículo 5. Vamos a prestar atención a esto que nos dice San Marcos. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. Más interesante todavía la traducción de la Biblia. ¿Cómo era la cosa? Acudían a él gente de toda la región. Palabra cierta. Ahora ahí la ventana. Muy bien. Ahora sí. Entonces, tenemos dos bautizos. El primer bautizo es el de ¿quién? De Juan. Y el segundo bautismo es de ¿quién? De Jesús. Ahora, Marcos 1:5 nos da la diferencia. Vuélvalo a leer. Acudía a él gente de toda la región de Judea. Acudían a él gente de toda la región, ¿de dónde? De Judea. Y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán. Y eran bautizados por Juan. ¿Dónde? ¿En el río? Bautismo de sumergirse en el agua. Tras confesar sus pecados. Pero aparte, primero tenían que confesar sus pecados. Mire la primera mentira que vamos a desenmascarar de los protestantes. Ellos dicen que no se puede uno confesar con ningún hombre porque el único que tiene poder para perdonar pecado es ¿quién? Dios. Y la gente antes de bautizarse en el río Jordán, ¿con quién se confesaban? ¿Con quién se confesaban? No me queden dormidos. A ver, ¿con quién se confesaban? ¿Y Juan quién era?
¿Un hombre o Dios? Ahora, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al protestante o a la palabra de Dios? Muy bien. Bobo el que se vaya para allá. Entonces, primera cosa, sumergirse en el agua. Ahora, vamos a ver. San Juan capítulo 1, versículo 31. El mismo Juan viene a decirnos a nosotros que hay dos bautizos, que está el de agua, pero más importante es el bautismo en el Espíritu Santo, sumergirnos en el Espíritu Santo. Por eso cuando los protestantes dicen, los católicos no tienen un verdadero bautizo porque hay que sumergirse en el agua como lo hizo el Señor Jesús, usted le va a decir, eso lo hizo Juan, pero el que hizo Jesús no es así. Vamos a verlo. San Juan 1:31. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea manifestado a Israel. Dice Juan, yo he venido a bautizar ¿con qué? ¿Con qué? Con agua. Juan bautizaba con agua. Para que Él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan dice, yo bautizaba con agua porque a mí me mandaron a bautizar con agua, pero me dijeron que aquel a quien yo vea descender como forma de paloma al Espíritu Santo, ese es el elegido y ese bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Juan nos está aclarando algo, nos está diciendo Juan, mi bautismo es de agua y es de conversión porque así me lo pidieron, pero Cristo los va a bautizar a ustedes con la fuerza del Espíritu Santo. Muy bien, ahora vamos a ver en San Juan 1:33, ahí mismo. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. ¿Qué dice Juan? Yo lo he visto. ¿Cuándo lo vio Juan? Cuando Jesús vino a bautizarse. Que Juan le dijo, Señor, soy yo el que necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, deja quieto, hay que cumplir toda la justicia que viene ¿de quién? De Dios. Y se bautizó y vio Juan que venía sobre él en forma de paloma el Espíritu Santo. Ahora, aclarada las dos diferencias, bautismo de Juan, bautismo de sumergirse en el agua, y bautismo de Jesús, bautismo de sumergirse en el Espíritu Santo, vamos a ver cuál de los dos bautizos realizaron los apóstoles. Y partiendo de allí, vamos a ver cuál es el bautismo que realiza la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían claro cuál era la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Eso lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículos del 1 al 5. Vamos a ver cómo los apóstoles en la persona de Pablo nos viene a aclarar a nosotros y a decirnos, ¿es importante el bautismo de Juan? Sí, pero mucho más importante es el bautismo de Cristo, porque es el bautismo en el Espíritu Santo. Porque el bautismo de Juan no da el Espíritu Santo, mientras que el bautismo de Jesús sí que da el Espíritu. Y Juan lo aclara, dice, voz que clama en el desierto, salió a bautizar y proclamaba un bautismo de conversión y de perdón de pecados. Más nada, más nada. Vamos a verlo en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículos del 2 al 5, pero ya vamos a cambiar la planta porque casi no me escucho yo. Y si no me escucho yo, menos me van a escuchar ustedes.
Desconecta ya otra vez. Ahora sí. Conecta el otro. Aló. Aló, ¿sí? ¿Suena? Muy bien, ahora sí. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 2 al 5, vamos a encontrar la diferencia de los dos bautizos. Nosotros vamos a seguirnos por la Sagrada Escritura, ¿sí? Lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Les preguntó, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Efeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Les preguntó, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando ustedes abrazaron la fe? Y escuche la respuesta de ellos. Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Si nosotros no hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Ahora, hago un paréntesis, ¿sí? Recordemos, no quiero que me pierdan la idea, el bautismo de Juan es un bautismo para el perdón de los, y el bautismo de Jesús es para recibir al Espíritu. Hasta aquí hay unos discípulos que nunca habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver qué les dice Pablo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? Viene la pregunta, ¿cuál fue el bautismo que ustedes recibieron? Si una persona protestante se bautiza en el río por el pastor protestante, ¿recibe el bautismo del perdón de los pecados o el del Espíritu Santo? Ninguno de los dos, porque no puede ser bautizado. No está autorizado por Dios. Así de sencillo, ¿sí? No tiene la verdadera fe cristiana. Primera cosa importante. Segundo, utiliza la fórmula utilizada por Juan el Bautista: bautizar en el agua sumergiéndolos. Y por tanto, a esa persona no desciende el Espíritu Santo. Pablo les preguntó, ¿qué bautismo han recibido ustedes? Y mire la respuesta. Respondieron, el bautismo de Juan. ¿El bautismo de quién? Juan. Y les dijo Pablo en pocas palabras, ustedes están MFP. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿No? Meando fuera el perol. Ese bautismo no sirve. Y mire lo que hizo Pablo. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión. Les explicó, Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero ese bautismo no les da a ustedes el Espíritu Santo. Diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. Es más, Pablo les dice, Juan les dijo a ustedes, créanle al que viene después de mí. ¿Quién vino después de Juan el Bautista? Jesucristo. Recuerden, Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento y el único del Nuevo Testamento. Es el mismo, ¿sí? Juan dijo, después de mí viene el elegido, el enviado por Dios. Créanle ¿a quién? ¿Créanle a quién? A Dios no, créanle ¿a quién? A Él. ¿Créanle a quién? A Él. ¿Y quién es Él? Jesús. ¿Qué es lo que la gente no quiere entender hoy en día? La gente no le quiere creer a Dios. Ese es el problema. Y muchos católicos caemos en ese pecado. No le queremos creer a Dios. Si Dios me dice, por ejemplo, yo soy el pan vivo bajado del cielo y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, muchos católicos no le creen. Se vuelven protestantes siendo católicos. Dicen, ¿cómo voy a creer que en ese pan está el cuerpo del Señor? ¿Cómo voy a creer que en ese vino está la sangre del Señor? Eso es del demonio. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo el demonio? No, ¿lo dijo quién? Jesús. San Juan 6:51, el que come mi carne tiene la vida
eterna. Pablo lo repite en 1 Corintios capítulo 11, versículo 22. Yo lo recibí, que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan, tomó vino y dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y el que come tiene la vida. Hagan esto en memoria mía. ¿Y no le queremos creer a Jesús? Queremos creer lo que nosotros pensamos. Por eso la segunda lectura de Pedro dice: el Señor nos tiene mucha paciencia por nuestra falta de fe, por nuestras incredulidades. El Señor nos tiene demasiada paciencia porque nos cuesta creerle a Dios. Dijo Juan: mi bautizo es solamente de conversión, pero viene uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo. Y hay gente que no lo quiere creer. Mire lo que dice Pablo, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Había que creer en él, es decir, en Jesús. ¿El Hijo de quién? De Dios. El Hijo de Dios. Como dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan: en el principio existía el Verbo era Dios, y el Verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Era Jesús. El Evangelio de San Juan. Ahorita lo buscamos, siga. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se bautizaron. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesús. Ay, Padre, pero los protestantes bautizan en el nombre del Señor Jesús. No. Una cosa es en el nombre, otra cosa es con el nombre. En el nombre significa que vengo con la autoridad de. Por ejemplo, si yo llego acá y le digo: vengo en nombre del señor obispo a celebrar la Santa Misa. ¿Vengo con la autoridad de quién? Del obispo. Yo tengo que hacer lo que el obispo a mí me pidió. Si se va a bautizar en el nombre del Señor Jesús, tenemos que hacerlo con la autoridad de quién? Si yo voy a bautizar, por eso es que el Señor, si yo tengo que tener paciencia, imagínense a Dios. Imagínense a Dios. A ver, vuelvo a explicar. Si yo voy a bautizar a un niño, a una persona adulta, al que sea, en el nombre del Señor, ¿tengo que bautizarlo como me ordena Dios? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Qué dijeron aquí? Que ellos escucharon la predicación, se convirtieron y se bautizaron en el nombre de quién? Del Señor Jesús. Ahí está el error. Cuando cambiamos las palabras del Evangelio, es lo que hacen los protestantes. Te cambian una palabra, y cuando te cambian una sola palabra, te cambian la fe. No le cambiemos la palabra al Evangelio, leámoslo y repitámoslo como lo dice textualmente. Vamos a volverlo a leer. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron, se bautizaron en el nombre de quién? Perfecto, en el nombre del Señor Jesús. Claro. Ahora, ¿cómo es el bautismo en el nombre del Señor Jesús? ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Porque tenemos que primero darnos un paseo por la Escritura. Vamos a ubicar, por ejemplo, San Juan 5, capítulo 5, versículo 43. Yo primero tengo que comprender por qué los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Porque primero ellos aprendieron del mismo maestro que Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que lo que él decía, esa información se la pasaba el Padre. Vamos a verlo, San Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre
Yo vengo en nombre de ¿quién? Ah, muy bien, entonces vamos a ir comprendiendo. Cuando los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor y Jesucristo, en el nombre del Señor y Jesús, ellos comprendieron que había que hacer las cosas como Jesús dijo. Jesús, cuando vino al mundo, no hizo lo que él quiso. Él hizo lo que el Padre le pidió. Dice, vuélvalo a leer. Yo he venido en nombre de mi Padre. Yo vengo en nombre de ¿quién? ¿Y a qué vino Jesús en el nombre de su Padre? Vamos a verlo en el versículo 36 de este mismo capítulo. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo. Dice, yo tengo una tarea mejor que la de Juan. Las obras que el Padre me ha encomendado, que yo tengo que hacer. Las mismas obras que realizo dan testimonio de mí. Esas mismas obras que el Padre me pide dan testimonio de mí. De que el Padre me ha enviado. De que yo soy un enviado de ¿quién? Jesús es un enviado de ¿quién? Del Padre. Por eso cuando se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos que comprender que los apóstoles bautizan con el poder y con la autoridad que Dios les da. Ahora, comprendiendo que Jesús no hizo todo porque Él quiso, sino que Él fue obediente al Padre, vamos a ver cuál fue la orden que Jesús le dio a sus apóstoles. Ahora sí, San Mateo capítulo 28, versículo 18. Escuchen bien la autoridad que tiene Jesús, porque aquí el problema es que tenemos que tener claro quién tiene la potestad, quién tiene la autoridad. Y aquí no manda el pastor, aquí no manda el cura, aquí manda ¿quién? ¿Quién manda aquí? Dios. En nuestra vida, ¿quién manda? Dios. Vamos a ver qué dijo Dios. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Dice Jesús, me ha sido dado todo. ¿Todo qué? En pocas palabras, ¿quién es el que manda? No me cambien las palabras. Dice Jesús, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. En pocas palabras, ¿qué dijo Jesús? Aquí el que manda soy yo. Porque yo vengo en nombre de ¿quién? Del Padre. Yo hago las obras que el Padre me ha pedido que tengo que hacer. Y lo dimos ahorita en el Evangelio, ¿sí? Lo vimos ahorita en San Juan 5:43 y 5:36. Yo no vengo por mi cuenta, yo le hago caso al Padre. Entonces Jesús dijo, el Padre, vuélvalo a leer. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Jesús le dijo así, el Padre me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Me ha dado a mí todo el poder, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Señores, aquí el que manda soy yo. Juan, ¿qué dijo? No me crean a mí, crean al que viene después de mí, aquel que tiene la fuerza del Espíritu Santo. Créanle a él. Y aquí está Jesús diciéndole, yo soy el que mando, tengo todo el poder, se me lo han dado a mí, ¿sí? Y ahora les voy a dar la siguiente orden a ustedes, mis discípulos. No se la dio a cualquier persona, se la dio a ¿quiénes? A los discípulos. A los discípulos, porque recordemos, hay que aclararlo, porque hay que ubicarnos en el momento. Estamos en el último capítulo del Evangelio de San Mateo. Jesús había sido crucificado, había muerto, había resucitado, pero todavía no se había ido ¿a dónde? Al cielo. Antes de irse al cielo, le da las últimas recomendaciones a sus discípulos de qué es lo que tienen que hacer. Y les dijo, yo tengo todo el poder, les vuelvo a decir, vayan por todo el mundo. Escuchen. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Id por todo el mundo, haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas
En el nombre del Señor Jesús, sí. Jesucristo, sí. Que es con la autoridad de Dios y según la fórmula que el mismo Dios les va a decir, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo los bautizaba? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y luego, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ahora entienden por qué la iglesia bautiza a los niños y después de los 8 años hay que colocarlos en la catequesis para que se formen, para que puedan recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, luego la confirmación para que sean buenos cristianos y luego ojalá que cuando se junten se casen por la iglesia. ¿Se dan cuenta? Todo es un proceso para poder madurar y entender la verdadera fe. Y esto porque el Señor les recuerda a los discípulos antes de irse, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los discípulos ya habían aprendido a bautizar del Maestro. Y ahorita sí no se me va a olvidar la cita, San Juan capítulo 4 versículo 1, escuche lo que nos dice. ¿Por qué? Porque los discípulos habían aprendido del Maestro. Por eso cuando Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38 le dicen bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, Pedro le está diciendo y el bautismo en el nombre de Jesucristo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos ya habían aprendido de Jesús. Escuchen. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oído de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. Bautizaba Jesús más que Juan. Aunque no era Jesús el que bautizaba, sino ¿quiénes? Muy bien, es decir, que los discípulos aprendieron ¿de quién? De Jesús. No es que los discípulos después que Jesús se fue al cielo dijeron, epa, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a bautizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, ellos antes de que Jesús se fuera, antes que Jesús fuera crucificado, ya Jesús como buen maestro les había enseñado. Así como buen maestro antes de morir en la cruz les enseñó a sus discípulos a hacer la Santa Misa, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el centro y culmen de todo cristiano es la Eucaristía. Jesús tomó pan, dijo, este pan es mi cuerpo. Tomó vino y dijo, este vino es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Hagan esto en memoria mía. Y cada vez, dice palabra de Dios, que comemos del pan, dice Pablo, y bebemos del cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso, antes de comulgar, primero, debemos examinar nuestra propia conciencia. Porque si comemos el cuerpo o comemos del pan y bebemos del vino indignamente, no estamos pecando contra el pan, no estamos pecando contra el vino, estamos pecando contra el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Palabra de Dios. Convencido, me encanta el convencimiento de ustedes. Palabra de Dios, porque no es un invento mío. Lean 1 Corintios capítulo 11 del versículo 23 en adelante, ¿sí? Por eso es importante conocer la fe. Ahora, en conclusión, ¿cuántos bautismos hay en la Sagrada Escritura? 2. Un bautismo que es el de Juan y el otro bautismo que es el de ¿quién? De Jesús. El bautismo de Juan es sumergirse ¿dónde? Y el bautismo de Jesús es sumergirse ¿dónde? Muy bien. ¿Y el mandato de bautizar quién lo dio? ¿Y cómo tenemos que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Muy bien. Ahora, ¿qué nos regala a nosotros el sacramento del bautismo? Primero, dice la palabra de Dios que cuando Jesús se bautizó, se abrieron ¿qué cosa? Entonces el bautismo nos abre las puertas del cielo. Segundo, vino del cielo en forma de paloma ¿quién? Entonces el bautismo nos regala a nosotros el don del Espíritu.
Llevamos 2 cositas. Tercera cosa importante. Una voz del cielo dijo: este es mi hijo. Entonces el bautismo me hace hijo amado ¿de quién? Muy bien, llevamos 3. Primero, abre la puerta del cielo. Segundo, recibimos al Espíritu. Tercero, nos hace hijo amado ¿de quién? De Dios. Cuarta, y la tomamos ahí sí de San Juan. El bautismo perdona el pecado. ¿Cuál es el pecado original? Salmo 51, versículo 7. Pecador me concibió mi madre. Desde el seno materno yo soy un pecador. Somos pecadores. ¿Cuál es el pecado que tenemos? El pecado de la muerte. Porque antes que Adán y Eva pecaran, el hombre y la mujer vivían eternamente. Pero como querían ser como Dios, pecaron. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, el bautismo borra de nosotros ese pecado de muerte eterna y nos da la oportunidad de reconciliarnos ¿con quién? Con Dios. Borra el pecado original. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 27, nos va a regalar la quinta cosa que nos da el bautismo. Llevamos 4, ¿no? Ahora, si usted se mete a protestante, el bautizo solamente, dicen ellos, le va a perdonar los pecados. Pero no reciben al Espíritu Santo, no se les abre la puerta del cielo, no se hacen hijos amados de Dios. ¿Por qué? Porque están predicando el bautismo de Juan. Y resulta que aquí no nos vamos a bautizar en el bautismo de Juan, no vamos a bautizar en el bautismo ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Entonces, Gálatas 3:27, escuche lo que nos dice. Los que os habéis bautizado en Cristo. Los que se han bautizado ¿en quién? Y en Cristo, ¿cómo es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Os habéis revestido de Cristo. ¿Se han revestido de quién? Es decir, levante la mano los que están bautizados. Todos estamos revestidos ¿de quién? El problema es que no nos damos cuenta de eso. Somos templo del Espíritu Santo y no nos damos cuenta de eso. Tenemos la gracia de Dios, no nos damos cuenta de eso. Tenemos al Espíritu Santo, no nos damos cuenta. Somos hijos amados ¿de quién? Dios. Y si somos hijos amados de Dios, por muy rebelde que nosotros seamos, Dios nos ama y espera que usted vuelva a Él. A ejemplo de la madre que podrá tener el peor hijo del mundo, pero ella lo ama y espera que su hijo se convierta y sea buena persona. Por eso es que cuando la gente me dice: Padre, ¿por qué Dios se lleva a los buenos y deja a los malos? Le voy a dar la respuesta. Dios se lleva a los buenos porque no quieren que se corrompan con este mundo, y deja a los malos para ver si se arrepienten. Así de sencillo. Para ver si se arrepienten, porque dice la palabra de Dios, según San Pedro, no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y vuelvan a la casa ¿de quién? De Dios. Termino con 2 citas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30. El bautismo es para los niños también. ¿Por qué? Porque cuando la gente se bautizaba él o ella con toda su familia. Hay varias citas. Tenemos Hechos 16:14, la conversión de la mujer llamada Lidia. Tenemos Hechos 16:30, la conversión del carcelero, y es la que vamos a citar. Los sacó fuera y les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvará junto con tu familia. Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas.
Inmediatamente recibieron el bautismo, él y todos los suyos. Se bautizó él con toda su. ¿Dejó alguno por fuera? Es que yo estoy esperando que el niño mío crezca, a que decida si quiere ser católico. Y si esa criatura se muere antes de que decida, le voy a hacer una pregunta. ¿De quién es la culpa de que no tuviera las puertas del cielo abiertas? ¿De que no haya recibido al Espíritu Santo? ¿Que no haya sido hecha hija de Dios? ¿Qué responsabilidad tan grande tienen los padres? Y no se han dado cuenta de eso. ¿Y saben por qué? Porque no conocemos la Sagrada Escritura. Somos cristianos, o muchos son cristianos de oídas. Yo escuché. Señor, hay que conocer la palabra de Dios. Si yo digo el burro es blanco porque tengo los pelos en la mano, punto. Es que yo escuché que el chamo que anda con el cura, ese es el marido de él. Primera pregunta, ¿usted le sirvió de colchón? No. ¿De cobija? Tampoco. ¿De almohada? Menos. Entonces, ¿cómo afirma algo si no sabe si es verdad o no? ¿Cómo dice usted? Yo tengo que esperar que decidan por mí. No, dice la palabra de Dios, el carcelero decidió él, se convirtió él, se bautizó él con toda su, porque él dijo, si me salvo yo, que se salve mi familia también, todos, ¿sí? Papá y mamá, qué responsabilidad. Termino con Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 37-38. Vamos a escuchar al cabeza de la iglesia, aquel que Jesús dejó responsable cuando le dijo en San Mateo 16-18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a escuchar qué le dijo Pedro a toda la gente que estaba predicándoles la palabra de Dios. Escuche. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar. Fíjese, Pedro le dijo, conviértanse. ¿Por qué que Pedro les habló de convertirse? Porque recuerden, los judíos no creen que Jesucristo es el Hijo de ¿quién? De Dios. Ellos creen que es un profeta, pero que no es el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro le está predicando al pueblo judío, porque recuerde que Hechos de los Apóstoles comienza donde Pedro le predica a todo el pueblo judío, le dice, conviértanse, es decir, cambien, dejen de creer y pasen a ser creyentes, crean en el Señor Jesús, bautícense, mire cómo le dicen, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar. ¿Se haga qué? En el nombre del Señor Jesucristo, aquel al que ustedes van a comenzar a creer. Por eso le dijo, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, porque Pedro les está predicando nada más y nada menos que la vida de Jesús. Les está diciendo, el Señor Jesús hizo esto y esto. Nos invita a hacer esto. Por eso conviértanse en el Señor Jesús y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Y volvemos otra vez a Mateo. ¿Qué dijo? No, déjala ahí. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo? Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo dijo Jesús. Es que yo bautizo como Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Pues si bautice así, tiene que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la autoridad se la dio Jesús a los apóstoles. Y luego mire lo que les dijo, siga. Para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Les vuelve a aclarar, no solo perdona pecado, sino que se recibe al Espíritu. Muy bien. La promesa. Esta promesa, ¿cuál promesa? A ver, paciencia, Señor, no se preocupe. Dios tiene paciencia con todos sus hijos, yo también, ¿sí? Pedro está predicando el bautismo de Jesús.
Jesús le dijo a los apóstoles, cuando vayan a bautizar en todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para, primero, perdón de los pecados. En eso incluimos el pecado original. ¿Por qué dice para el perdón de los pecados? Porque recuerde que le estaba predicando a gente que no creía, ¿sí? Que eran también pecadores. Y luego le dice, y recibirán al Espíritu. Luego, ¿qué dice? La promesa. Ajá. ¿La qué? ¿Cuál es la promesa que da el bautismo? Primero, perdón del pecado original. Segundo, recibir el Espíritu Santo. Tercero, abrir las puertas del cielo. Cuarto, hacernos hijos amados de Dios. Quinto, revestirnos de Cristo. Esta promesa es para vosotros, es para ustedes, vosotros, ustedes, ¿los qué? Adultos. ¿Los qué? Muy bien, los que saben, los que entienden, los que comprenden. y para vuestros hijos. No solo para los adultos, sino también es para ¿quiénes? Para los que no comprenden, pero usted sí sabe, y como es hijo suyo, usted lo va a bautizar para que sea hijo amado. ¿De quién? De Dios. Si usted no entiende aquí, mi hijo, ni porque lo fajen chiquito, dice el dicho, ¿sí? Yo creo que más claro no le canta un gallo. Y se lo he dicho con citas bíblicas y con palabras ¿de quién? De Dios. Y todavía me quedan como 50 citas bíblicas. Aquí salimos mañana, ¿sí? Por ejemplo, me queda 1 Corintios capítulo 10, donde dice, así como en el Antiguo Testamento Moisés pasó a todo el pueblo de Israel por el Mar Rojo, asimismo Cristo los pasa a todos por el bautismo, porque todos somos hijos de Dios. Todos. Y esto para incluir que el bautismo es ¿para quién? ¿Para quién? No para un grupito, no para los adultos, no para que cuando decida. No, el bautismo es para... Y papá y mamá, repito, y se lo digo porque sé que mucha gente me sigue por las redes sociales. Ustedes tienen una responsabilidad grande, inmensa, hacer que sus hijos sean hijos de Dios, que reciban al Espíritu Santo, que le abran las puertas del cielo, que sean revestidos ¿de quién? Y que se les sea perdonado el pecado. Esa es una responsabilidad suya. No es del cura, es suya. Le pidamos a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Profesemos nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Pidamos al Señor por la Iglesia, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guerra a la Iglesia. Roguemos al Señor por cada uno de nosotros, para que cada día seamos buenos y mejores cristianos. Roguemos al Señor para que podamos tomar conciencia del ser iglesia, de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica en nuestras vidas. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso les tenga gozando de la vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Hacemos la presentación del pan y del vino y ustedes colocan su ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, con bondad nuestras humildes oraciones y ofrendas, y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios, socórrenos con la ayuda de tu indulgencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue anunciado por todos los profetas, esperado con amor inefable por la Virgen Madre, a quien Juan proclamó ya próximo y señaló presente entre los hombres. Él mismo nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y exultando en su alabanza. Por eso, con los ángeles y con los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y a cuantos se durmieron en la esperanza de la resurrección, ten misericordia de todos ellos y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros:
la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz la vamos a dejar para el final, vamos a hacer el canto del Cordero. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Los que van a comulgar se pueden acercar, los demás se pueden sentar. Levántate, Jerusalén, sube a la cumbre, contempla el gozo que te viene de Dios. Oremos. Alimentados por estos manjares celestiales, te suplicamos, Señor, que por la participación de este sacramento nos enseñes a apreciar sabiamente los bienes terrenales y a aferrarnos a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Nos despedimos de nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación del Carmen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tenga feliz jornada, Dios les bendiga. Un fuerte aplauso para el Señor.